estaba en ayuda, sino pues estaba en pleno anabolismo. La degradación de lípidos es más sencilla porque básicamente es lo opuesto. Cuando nosotros hacemos ejercicio o hacemos ayuno, se liberan hormonas como el glucagón durante el ayuno y la adrenalina durante el ejercicio, que más bien estimulan que los triglicéridos que se almacenaron antes sean degradados hacia ácidos grasos y los ácidos grasos sean oxidados para formar ATP. ¿Okay? Eso es básicamente el objetivo. En un varón de 70 kilogramos existen cerca de 15 a 16 kilos de triglicéridos que, si nosotros pudiéramos convertirlo a energía metabólicamente hablando, serían capaces de mantenernos vivos por unas 12 semanas. ¿Okay? Entonces esos 15 kilos de triglicéridos alcanzan como para vivir uno por 12 semanas perfectamente bien. En cambio, si nosotros tomamos el glucógeno de un mismo paciente de 70 kilogramos y lo convertimos a energía metabólica, son solamente 12 horas. Entonces, ¿ven la diferencia? El glucógeno nos alcanza para mantenernos 12 horas. Los triglicéridos nos alcanzan para mantenernos 12 semanas. 12 semanas. Entonces, por eso ustedes entenderán que la síntesis de triglicéridos pues es un mecanismo tan importante para los mamíferos porque su reserva energética es una reserva muy eficaz. Existen algunos órganos que dependen más de la mitad de su energía metabólica de la oxidación de ácidos grasos, como es el caso del hígado y el corazón, órganos que tienen el 30% del gasto metabólico de un humano y el 20% respectivamente. Entonces, los órganos más activos metabólicamente hablando dependen en su mayoría de la energía proveniente de la oxidación de ácidos grasos. Además, quiero comentarles que hay ciertos animales que necesitan la reserva de triglicéridos como fuente de combustible de ácidos grasos para hacer migraciones, por ejemplo los gansos que vienen desde Europa hasta América en un solo vuelo, o por ejemplo los osos que hibernan y que se llenan de triglicéridos durante unos meses de consumo excesivo de alimentos y luego hibernan durante muchos meses, durante la época del frío. Entonces, la primera etapa del proceso de degradación de los lípidos se llama lipólisis. La lipólisis es básicamente convertir los triglicéridos que se almacenaron en ácidos grasos libres y glicerol. Este es básicamente el objetivo de la primera etapa. La lipólisis se estimula por el glucagón y se estimula por la adrenalina durante el ayuno y durante el ejercicio respectivamente. Durante el ayuno y el ejercicio, las hormonas como el glucagón y la epinefrina estimulan la activación de una enzima que se llama la lipasa sensible a hormonas. La lipasa sensible a hormonas es una enzima que vamos a encontrar en los tejidos que sintetizan triglicéridos, como es el hígado, como es el adipocito y como es el intestino como tal. Entonces, ahí donde hay triglicéridos, también hay la enzima lipasa sensible a hormonas. La enzima lipasa sensible a hormonas toma los triglicéridos y los descompone hasta 3 ácidos grasos libres y glicerol. Y esos ácidos grasos libres y este glicerol van a ser utilizados como sustratos para vías metabólicas distintas. ¿Ok? Veámoslo acá. Entonces, cuando ustedes comienzan a hacer actividad física, la adrenalina que se libera a través de la médula adrenal sale al torrente sanguíneo y se va a unir a receptores beta-adrenérgicos presentes, repito, en hígado, en tejido adiposo y en el intestino. Esta vía de transducción de señales va por la vía G-alfa-S que activa a la PKA y la PKA activa por fosforilación a la lipasa sensible a hormonas. Una vez que la lipasa sensible a hormonas está fosforilada, se activa y comienza a hidrolizar los ácidos grasos unidos al triglicérido. Y así el triglicérido se va a convertir en 3 ácidos grasos libres y una molécula de glicerol. Como les decía antes, los ácidos grasos van a salir como combustible energético unido a la albúmina para llegar a los tejidos dependientes de ácidos grasos metabólicamente hablando, que son el hígado y el corazón. Y el glicerol se va a utilizar para gluconeogénesis en los órganos que hacen gluconeogénesis, como es también el hígado o como es también el riñón. ¿Ok? ¿Estamos? Pues eso es básicamente el objetivo fundamental de este proceso. Y aquí lo tenemos representado en un adipocito. Eso es un adipocito. Los adipocitos contienen pequeñas gotitas de triglicéridos en su interior cubiertos por unas proteínas llamadas perilipinas. Esas gotitas de triglicéridos son exactamente las que vamos a degradar durante el ejercicio, durante el ayuno. De nuevo, por la actividad del glucagón o la actividad de la adrenalina. Como les decía antes, la enzima se llama lipasa sensible a hormonas
ella lo que hace es tomar los triglicéridos y convertirlo hasta ácidos grasos y glicerol. Los ácidos grasos, como les decía antes, se pueden utilizar propiamente por el tejido adiposo a nivel de la mitocondria mediante beta-oxidación, que es lo que estamos viendo aquí, o pueden salir exportados a la sangre periférica, que se unen a la albúmina para llegar al corazón y al músculo cardíaco, al corazón y al hígado principalmente. Aquí tenemos una representación mejor. Tenemos nuevamente la hormona, que puede ser adrenalina o glucagón, la actividad de PKA, la actividad de la lipasa sensible a hormonas, y la lipasa sensible a hormonas comienza a tomar los triglicéridos almacenados dentro de las gotitas rodeadas de perilipinas y comienza a formar ácidos grasos libres. Esos ácidos grasos libres salen por mecanismos de transporte facilitado a la circulación, se unen a la albúmina sérica proveniente del hígado y son llevados a los tejidos, repito, dependientes de ácidos grasos, que son el corazón y el hígado. Bien, entonces eso es lo que llamamos lipólisis. Por eso uno pierde peso cuando ayuna y por eso uno pierde peso cuando hace ejercicio, porque se está tomando los lípidos almacenados, que son los triglicéridos, y los estamos convirtiendo en moléculas más pequeñas, que son en este caso los ácidos grasos. ¿Okay? Ahora, una vez que hay lipólisis, ¿okay?, tiene que haber oxidación, porque, ojo lo que les voy a decir, si uno hace lipólisis y no oxida los ácidos grasos, se quedan libres y se vuelven a unir y vuelven a formar tejido adiposo. Entonces, la lipólisis no es suficiente. La fase que sigue es la oxidación del ácido graso. Entonces, para que uno pierda peso, y esto es muy importante, uno tiene que hacer lipólisis y beta-oxidación o oxidación de ácidos grasos. Si yo solamente hago lipólisis, me quedo ahí, esos ácidos grasos libres y ese glicerol libre se vuelven a unir, vuelven a formar triglicéridos y no pasa nada. ¿Okay? Entonces, para que los ácidos grasos finalmente sean objetos de bioquímica, es decir, para que sean finalmente usados, tienen que hacer oxidación, tienen que oxidarse. Y el problema que hay es que la oxidación de los ácidos grasos ocurre en la matriz mitocondrial y los ácidos grasos están llegando por el citoplasma. Y entonces aquí ocurre algo diferente a lo que vimos antes. Aquí más bien tenemos que pasar del citoplasma a la matriz mitocondrial, no como lo vimos al principio, que era más bien de la matriz mitocondrial al citoplasma, porque repito, los ácidos grasos transportados por albúmina van a llegar al citoplasma de las células receptoras, pero el fenómeno oxidativo ocurre en matriz mitocondrial. ¿Okay? Bien, ahora, ¿qué significa oxidar un ácido graso? Oxidar un ácido graso significa irle removiendo de 2 en 2 carbonos al ácido graso para que esos 2 carbonos se conviertan en una molécula de acetil-CoA. Y acetil-CoA va a Krebs, y Krebs generan a IFADH2, va a cadena respiratoria, fosforilación oxidativa y ATP. Y así obtenemos el montón de energía que se obtiene de la oxidación de un ácido graso. Entonces, para nosotros poder oxidar un ácido graso, tienen que ocurrir, digamos, varias etapas. La primera etapa es la activación del ácido graso. Esto es lo primero que hacemos. Entonces, repito, el ácido graso se obtuvo de un triglicérido, llegó al hepatocito. Y lo primero que hay que hacer para poderlo oxidar es activarlo. Y si recuerdan de la parte anterior, la activación de un ácido graso significa pegarle una coenzima A. Eso ya lo expliqué. Para formar ahora una molécula de acil-CoA. Y eso, como les dije antes, consume 2 ATPs porque se hidroliza el ATP hasta AMP. La enzima tioquinasa. Vean que este paso es exactamente igual al paso de la síntesis, ¿verdad?, de triglicéridos. Entonces, ojo lo interesante. Para degradar un ácido graso y para sintetizar un triglicérido hay que pasar por el mismo primer paso. El segundo paso para que nosotros podamos degradar un ácido graso es que este ácido graso activado, es decir, esta molécula de acil-CoA, entre a la matriz mitocondrial. La entrada de la molécula de acil-CoA a la matriz mitocondrial. Y eso ocurre más o menos de la siguiente forma. Ya vieron que hay una imagen ahí de Leninger, pero yo se las voy a dibujar, tal vez me lo entiendan un poquito mejor. Aquí tenemos el citoplasma, aquí tenemos la matriz mitocondrial.
¿Bien? Entonces les repito que el objetivo de esta imagen va a ser introducir la molécula de acil-CoA a la matriz mitocondrial. Les recuerdo nuevamente, vamos a ver si lo puedo representar un poquito mejor, que esta célula, pensando que esta es la matriz, esta es la mitocondria, ¿verdad? Entonces les recuerdo que este ácido graso que acaba de llegar aquí a la célula viene unido a la albúmina. Entonces viene albúmina más ácido graso. Entonces llega a la célula y nuevamente, como les mencioné, la célula incorpora este ácido graso. Entonces, como les dije antes, lo primero que debe pasar es que el ácido graso se convierta en acil-CoA, ¿verdad? Yo les acabo de decir que ese es el paso número 1. Paso número 1. Y que este paso, como ven ustedes en la diapositiva, consume, aquí en la imagen, consume 2 ATPs, porque el ATP pasa de ATP a AMP. ¿Okay? Bien, en la reacción obviamente también tuvo que haber entrado ¿quién? La CoA, ¿verdad? Sí. Porque si nosotros estamos diciendo que de ácido graso se convierte en acil-CoA, es porque en algún momento entró CoA, ¿verdad? En la reacción. ¿Okay? El segundo paso, como les dije, es la entrada de la acil-CoA a la matriz mitocondrial. El problema radica en lo siguiente: la molécula de acil-CoA no puede atravesar las membranas mitocondriales. No puede hacer. Entonces nosotros ocupamos un mecanismo para que entre la molécula de acil-CoA. ¿Okay? Entonces, ojo lo que voy a decir. Aquí en la membrana externa mitocondrial, se encuentra una enzima muy importante que se llama, ojo el nombre, carnitina aciltransferasa tipo 1. Repito, en la membrana externa mitocondrial se encuentra una proteína con actividad enzimática llamada carnitina aciltransferasa tipo 1. Y básicamente lo que hace la carnitina aciltransferasa tipo 1 es lo siguiente: es tomar la molécula de acil-CoA, liberar la molécula de CoA y la molécula de acil, unirla a una proteína llamada carnitina. Repito, lo que hace el complejo carnitina aciltransferasa tipo 1 es tomar la molécula de acil-CoA, que les repito es un ácido graso activado, le quita una CoA, deja el grupo acilo y se lo pega carnitina para formar una molécula llamada acilcarnitina. Bien, la molécula de acilcarnitina se va a encontrar en la membrana interna mitocondrial con una proteína de transporte que se llama transportador de acilcarnitina. Transportador de acilcarnitina. ¿Estamos? Y una vez que la molécula de acilcarnitina está en la matriz mitocondrial, voy a dibujar aquí la molécula de acilcarnitina, va a aparecer en escena el complejo carnitina aciltransferasa tipo 2. Carnitina aciltransferasa tipo 2. Y el complejo carnitina aciltransferasa tipo 2 lo que hace es tomar la molécula de acilcarnitina y liberar la molécula de acil y liberar la molécula de carnitina. La molécula de carnitina pasa a través de un transportador de carnitina y llega nuevamente al citoplasma para volver a incorporar otro ácido graso. Y la molécula de acil se une a una coenzima A para formar entonces acil-CoA en el interior de la matriz mitocondrial. ¿Ok? Formamos acil-CoA en el interior de la matriz mitocondrial.
Entonces vean ustedes cómo, voy a repetirlo, ¿verdad? Nosotros incorporamos un ácido graso para poder nosotros meter el ácido graso a la matriz mitocondrial. Tenemos que activarlo mediante la unión de una coenzima A. La enzima se llama tioquinasa, que convierte el ácido graso en acil-CoA y que utiliza ATP y forma AMP. Una vez que la molécula de acil-CoA se ha sintetizado, viene el paso número 2, que es la entrada a la matriz mitocondrial. Para eso, el complejo carnitina-aciltransferasa tipo 1 rompe la molécula de acil-CoA, liberando la coenzima A y uniendo el grupo acilo a carnitina, formando acilcarnitina. La molécula de acilcarnitina atraviesa un transportador de acilcarnitina en la membrana interna mitocondrial y entonces entra a la mitocondria. Una vez dentro de la matriz mitocondrial, el complejo carnitina-aciltransferasa tipo 2 deshace, destruye, rompe la molécula de acilcarnitina en carnitina y en acilo, grupo acilo. La carnitina sale mediante un transportador de carnitina nuevamente al citoplasma para volverse a unir a un grupo acilo para volver a formar acilcarnitina. Y en el caso del grupo acilo se une a una molécula de coenzima A para formar acil-CoA. Y ahora sí tenemos nuestro ácido graso activado en la matriz mitocondrial, que era lo que ocupábamos. ¿Qué era lo que ocupábamos? ¿Estamos? Ustedes van a escuchar que hay gente que va al gimnasio y toma carnitina para bajar de peso. Y se usa, y tiene sentido usarlo, porque la carnitina es un favorecedor de la oxidación de ácidos grasos, ¿verdad? Entonces hay gente que para perder peso en el gimnasio toma carnitina, ¿verdad? Y eso acelera la pérdida de peso. ¿Okay? Bien, ¿claros con esto? Bien. Se los dibujo porque hay una imagen en el Leninger que es la más bonita, pero que no está tan bonita. Entonces, por eso siempre me gusta dibujarles estas cosillas. Estoy pintado de azul por todo, ya. Hasta los oídos tengo tinta ya. Estos días he dibujado un montón. Tengo paído por doquier. El tercer paso sería la oxidación propiamente hablando, es decir, tomar el ácido graso e irle quitando de 2 en 2 carbonos. ¿Vamos? Bien. Si ustedes se preguntan, profesor, ¿por qué el ácido graso sigue teniendo CoA? ¿Se acuerdan que en la última parte de la entrada a la matriz mitocondrial yo les dije que el complejo carnitina-aciltransferasa le vuelve a pegar una CoA al ácido graso para formar un nuevo acil-CoA? Ustedes me prueben por qué. Muy fácil. Porque el producto de la beta oxidación es acetil-CoA. Y entonces, cada vez que yo remuevo 2 carbonos del ácido graso, me voy a llevar una CoA. Entonces pensemos, si esa última reacción no se diera, cuando venga la oxidación propiamente dicho, yo quitaría 2 carbonos, pero los 2 carbonos que quitaría sería un grupo acetilo, nada más. Por eso en la última reacción previo yo le pegué una CoA, para que cuando yo remueva los 2 carbonos se vengan como acetil-CoA. Entonces aquí tenemos el ácido graso de 16 carbonos, entonces vean qué interesante. Los últimos 2 carbonos, que son el carbono 1 y el carbono 2, van a ser los primeros que removemos. ¡Pum! Y como trae CoA, 2 carbonos más CoA es acetil-CoA. Pero lo que va a ocurrir es que a los 14 carbonos que quedaron, tenemos que añadirle una coenzima A en el extremo, para que cuando venga nuevamente el proceso de remover otros 2 carbonos, lo que se salga en forma de acetil-CoA. ¿Me explico? Yo no puedo producir una molécula de acetil-CoA si nunca se incorporó la coenzima A. O sea, no se genera espontáneamente. Bien, entonces, en el caso de un ácido graso de 16 carbonos, que es el prototipo, nosotros tenemos que remover 7 moléculas de acetil-CoA del ácido graso. Y nos va a quedar los últimos 2 carbonos como acetil-CoA. En otras palabras, de un ácido graso de 16 carbonos se obtienen 8 moléculas de acetil-CoA, pero 7 fueron removidas del ácido graso. Y los últimos 2 carbonos, que son, en el caso de esto, el 15 y el 16, son los 2 primeros carbonos provenientes de la primera molécula de acetil-CoA que expliqué antes del desayuno. Entonces, cuando nosotros hablamos de la beta oxidación, nos referimos a 4 reacciones bioquímicas para poder remover esos 2 carbonos que se liberan en forma de acetil-CoA. Y la reacción es una oxidación
que libera un FADH2, una reacción de hidratación que mete agua en la reacción, otra reacción de oxidación que libera NADH y finalmente una reacción llamada tiolisis donde se mete la coenzima A. Y así, el que tenía 16 carbonos con una coenzima A, ahora queda como de 14 carbonos con una coenzima A y se libera 2 carbonos con una coenzima A que forman acetil-CoA. ¿Okay? Entonces, siempre esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Cada vez que hay una oxidación del ácido graso, lo que se libera es una molécula de acetil-CoA, que como estamos en la matriz mitocondrial, esa molécula de acetil-CoA se va a unir a oxalacetato y van a formar citrato y entra en Krebs. Y lo de Krebs entra en cadena respiratoria, la cadena respiratoria lleva a fosforilación oxidativa y la fosforilación oxidativa lleva a ATP. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, para ser concisos, si yo tengo un ácido graso de 16 carbonos, de estos 16 carbonos se obtienen 8 moléculas de acetil-CoA y van a haber 7 vueltas de oxidación, que es las veces que vamos a ir removiendo carbonos. Por lo tanto, van a haber 7 moléculas de FADH2. Recordemos que por cada vuelta de beta oxidación se libera una molécula de FADH2 en la primera reacción y se van a liberar 7 moléculas de NADH, porque en cada vuelta de beta oxidación, en la penúltima reacción, se libera una NADH. Y si ustedes recuerdan de la clase, cada FADH2 equivale a 1,5 ATP y cada NADH2 equivale a 2,5 ATP. Por eso decimos que degradar un ácido graso es la mejor forma de obtener energía, porque obtenemos energía directamente de la molécula de acetil-CoA que se va a Krebs y obtenemos energía por cada molécula de FADH2 y por cada molécula de NADH que se produce en el proceso. ¿Ok? Estamos. Y eso tiene que quedar muy claro también. Ya les voy a mostrar las diapositivas de ¿qué se llama esto? De las reacciones. Aquí tenemos la primera reacción, que es la oxidación. Vean, aquí tenemos 16 carbonos y una CoA. Entonces nosotros lo que hacemos es oxidarlo. El producto de esta oxidación se libera FADH2. Luego viene una hidratación, que básicamente es una reacción whatever. Luego viene otra oxidación, que es tomar nuevamente la molécula de hidroxiacil-CoA y reducirla hasta beta-cetoacil-CoA y se libera NADH, la molécula de NADH que les dije. Y el último proceso, que aquí dice oxidación, pero es tiolisis, perdón, es la introducción de la CoA. ¿A dónde? Al extremo de los 14 carbonos que van a quedar. Y lo que se libera en forma de acetil, son 2 carbonos, CoA, que es lo que tenemos aquí. Vamos. Entonces, si yo quisiera sacar cuentas, que también a lo mejor puede venir en el examen, es muy sencillo. Si yo sé que el ácido palmítico tiene 16 carbonos y yo sé que se van a producir 8 moléculas de acetil-CoA, entonces recuerdo de lo que mi profesor me dijo hasta el cansancio, que cada molécula de acetil-CoA en ciclo de Krebs equivale a 10 ATPs, entonces 8 por 10 son 80. Como yo sé que se producen 7 FADH2 y 7 NADH, producto de las 7 vueltas de oxidación, entonces 7 por 1,5, 10,5 y 7 por 2,5, 17,5. Y yo sumo eso, 80 por los acetil-CoA, 10,5 por los FAD y 17,5 por los NAD, suman 108 ATPs. 108, eso es un montononón de energía metabólicamente hablando, ¿no? ¿Okay? Pero debo recordar que en el primer paso tuve que oxidar, tuve que activar el ácido graso y que la activación de un ácido graso para oxidarse consumía 2 ATPs. Entonces esos 2 ATPs hay que restárselos a esta suma. Entonces los 108 en total se le restan los 2 que se utilizan para su activación y eso nos da el número mágico de 106 ATPs. ¿Okay? Cochinadas son sensibles.